La palabra del congresista Damer. Señor ministro, señores congresistas, aparentemente este es el último paquete, pero como han venido los paquetes engarzados uno tras otro, este en el fondo es el disfraz del paquete. Pero al mismo tiempo es la muestra de lo que significa la decisión que está tomando el gobierno. El gobierno no quiere ni enfrentar centralmente el problema principal inmediato del país, que es el de reactivación, ni tampoco cumplir las normas legales que hay para la política económica. Está produciendo un cambio sustantivo, como si estuviéramos ante un nuevo gobierno, como si hubiera habido casi un golpe no de Estado, sino de timón total en la gestión pública. ¿A qué me refiero? Quizá un símbolo puede ser el más claro. Todos estos paquetes están simbolizados en el aguinaldo que este paquete ofrece al pueblo peruano. En una de las normas ha dicho que ahora va a haber un aguinaldo, van a haber bonos que se van a dar a los peruanos. Pero esos bonos ya no van a salir del empleador, salen del salario del trabajador. El pavo de Navidad o la pierna de pollo de Navidad va a salir del propio salario del trabajador, que además ya no va a servir para contabilizarse a futuro para remuneraciones, ETS o cualquier otro beneficio. Esto es, están polarizando mucho más la sociedad peruana para beneficio de un puñado de empresas que están activando en el país, que van a concentrar más la economía. Y la apuesta que tiene el paquete en su conjunto es que ese puñado va a sacar adelante al Perú. Y es una apuesta que ha fracasado en todo el mundo, empezando por Estados Unidos y por Europa. Esa apuesta es la apuesta que ahora está asumiendo plena y claramente el gobierno. Y vamos a ver lo que está señalado en este punto. Yo pensé que el ministro iba a venir a decir por qué no se reduce los 2 puntos del IGB o los 3 puntos del IGB que han planteado muchísimos sectores. El ministro estaba en la obligación política, no constitucional, sino política, de decir, él tiene una propuesta, vamos a mejorar la reactivación de la economía dando liquidez a la gente vía el impuesto a la renta. Pero hay muchos sectores que hemos planteado disminuir a 2, 3 puntos del IGB. ¿El ministro ha dicho algo sobre eso? No, ni siquiera lo ha tomado en cuenta, no interesa. Es un discurso sobre sí mismo. Debería habernos demostrado que su propuesta es más eficiente, es más adecuada. Y no puede demostrarlo porque su propuesta es clarísima. Su propuesta ciertamente beneficia algunos tramos de impuesto a la renta, pero fundamentalmente su propuesta es darle mayor liquidez a los que pagan más impuesto a la renta. Y vía la disminución de mayor liquidez a los que pagan más impuesto a la renta, no hay ningún mecanismo que asegure que ese mayor recurso de las empresas va a ser destinado a inversión. Ninguno. Y están las cifras ya mostradas. Hay un estudio que se ha hecho por parte de un economista de que actualmente el sector privado del Perú, en cifra del BCR, a julio del 2012, tenía una deuda de 20.981 millones de dólares, lo que se ha incrementado a julio del 2014 a 31.326 millones de dólares. Si agregamos la deuda a corto plazo privada, subiría al 18.6% del PBI. El Estado ha ido en sentido contrario. En julio del 2012 tenía deudas por 26.254 millones de dólares y a julio de 2014 la redujo a 24.042 millones de dólares. Esto es, lo que se está haciendo, se está transfiriendo al sector privado una cantidad de recursos impresionante, no solamente con la reducción de la deuda, la reducción del impuesto a la renta, sino también con ese fondo que estuvo acumulando durante años el anterior ministro de Economía, el ministro Castilla. Ese fondo que era el fondo para estabilizar, para guardar, para garantizar, era un fondo que manejaba el ministro Castilla tiene 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares en el fondo para manejar los diversos rubros presupuestales. Ese fondo se está transfiriendo de manera muy importante a un grupo de empresas en el país. Y se está pensando que ese grupo de empresas, con ese dinero, que es de todos los peruanos, va a reactivar la economía nacional. Pero no ya de este gobierno, en los próximos años, en las próximas décadas. Y vamos a ver por eso la importancia que tiene que ver la minería en esto. Entonces, la política central del gobierno es, le voy a dar a la gran empresa mayores facilidades para que tenga liquidez y al mismo tiempo le doy a asociación público-privada y le doy el dinero para eso, le doy la parte del recurso público, le doy la parte del recurso público para que invierta en diversos sectores, bajo la misma, diversos mecanismos, pero esos diversos mecanismos quiere decir transferir ese recurso, que era un recurso de los peruanos, acumulado por el Estado peruano, transferirlo a un puñado de empresas. La paradoja es que eso no va a reactivar la economía.
La paradoja es que esos esfuerzos ya se han venido haciendo y no reactivan la economía. Más bien entonces, ese dinero va a servir para que estas empresas que están endeudadas paguen sus deudas. No hay ninguna garantía que lo inviertan, ninguna. No hay ninguna obligación de que lo inviertan, ninguna. En esta norma ni en ninguna otra norma. En ninguno de los paquetes o paquetitos hay una obligación de que ese dinero se invierta. Solamente hay un dinero que se está dando que va a ser utilizado para pagar deudas. Las empresas no necesitan, las grandes empresas que tienen manejo financiero, como en el Perú hay 4 bancos que manejan una red monopólica empresarial. Esas grandes empresas no necesitan de este dinero, este apoyo del gobierno para obtener recursos financieros. Pueden tener diversas formas de crédito. Ahí no está el problema, no está el problema de liquidez financiera de las empresas. El punto está que lo que requieren es que le den el recurso que el Perú le está dando en cuanto a las habilitaciones que están planteándose. Entonces, mientras se da vía esta forma de impuesto a la renta a algunos sectores de clase media un beneficio que es positivo, no digo que es positivo, y a algunos sectores populares un beneficio que es positivo, pero que es muy insignificante. Lo fundamental de este manejo de enfrentar la desactivación o la recesión creciente, este manejo vía básicamente impuesto a la renta, lo que se está haciendo es, se está polarizando, porque se le da a un grupo de empresas los dineros del Estado y al resto del país lo que se hace es, se le quita recursos. ¿Qué significa, señor presidente, la nueva política laboral que se ha establecido? ¿Qué significa el régimen laboral para jóvenes que se plantea en todas las empresas, chicas, medianas o grandes, que se plantea por un periodo determinado de años, que se plantea sin derechos algunos, sin posibilidades de sindicatos, sin posibilidades de pelear por sus reclamaciones? ¿Qué significa a ese sector? Significa bajar el precio del salario en su conjunto. Es poner en conjunto de empresas un sector juvenil que va a trabajar en cualquier fórmula para poder tener algún ingreso y que se va a beneficiar ciertamente, pero que va a bajar el precio total del trabajo. ¿Qué significa estos regímenes por los cuales ahora se va a dar un bono que va a significar en la práctica el 20% del recorte del salario? Ese bono que se da sale el salario recortado, es el bono que se está planteando. ¿Qué significa? Que se va a reducir el ingreso de la gente, que va a haber un bono que ya no va a calcularse para su CTS, para el salud, para las pensiones. Eso significa. ¿Qué significa esta condición en la cual no hay en el fondo ninguna posibilidad efectiva de que los trabajadores puedan negociar sus pliegos de reclamos? El ministro de Economía es uno de los responsables que haya desde hace 2 años la negativa a que el pliego de reclamos, a la negociación colectiva, que es obligación constitucional, no se ejecute en las empresas del Estado ni en la administración pública, violando la ley y violando la Constitución. O sea, está congelado los salarios en términos de incremento remunerativo obligado por la ley. ¿Qué significa? Que en adelante pueda haber una desprotección tal del trabajador que los ingresos del trabajador no se van a discutir colectivamente, sino se van a discutir en relación directa del trabajador con el empresario, y el Estado sale de su función intuitiva, de su función tripartita, que es la función del mundo de las relaciones laborales. En todo la OIT, los tratados internacionales que tiene el Perú, está basado en un régimen tripartito. Aquí se está yendo un régimen en el cual el empresario y el trabajador, disminuido, tiene que negociar su condición laboral, y se reduce el salario en contra de lo que manda la Constitución misma. Esta Constitución mantiene las normas y los tratados de OIT, que dice que el salario no es solamente una relación comercial laboral, el salario es una actividad humana, es una actividad básica de la sociedad, es parte del desarrollo de las personas, está reconocido como un derecho fundamental. ¿Qué significa reducirlo a una mercancía que va a ser negociada entre un trabajador o un grupo de trabajadores aisladamente con su respectivo empresario, y además al cual se le van a quitar todos los recursos? Esa es la propuesta que se nos trae. ¿Cuál es la otra propuesta planteada? Que el ministro debería responder, ¿por qué no? Debería el gobierno decir por qué razones la rechaza. La otra propuesta planteada es muy simple. Le han planteado economistas de diversos sectores, le ha planteado Gastón Acurio, que es un personaje de la vida política y académica nacional o cultural, pero le han planteado también fuerzas políticas de diverso rango. Esto es, que se reduzca el IGB. Porque reducir el impuesto a la renta es polarizar más a favor de los que más tienen y disminuir las condiciones del trabajo. Reducir el IGB para que el Estado tenga recursos que permitan reactivar la economía. Reducir el IGB quiere decir, en concreto, poner 2, 3 puntos del IGB, es poner un recurso muy importante en el bolsillo de la gente, de manera inmediata. Y en el caso de las empresas
que tengan algún beneficio por el IGB les puede servir inclusive para la contraparte. ¿Cuál es la contraparte de reducir el IGB? Que la gente va a tener liquidez para sus compras, para su ahorro, para su educación, para su salud, pero también reducir el IGB va a significar que en la práctica en el país puedan ciertos sectores de la economía dinamizarse de manera adecuada y el Estado pueda tener, vía esa reducción del IGB, las posibilidades de impulsar ciertas actividades si es que va con medidas complementarias. No que se anule las posibilidades de fortalecer la producción peruana para la exportación, con la anulación que se hizo del drawback, que ahora se ha corregido en parte, pero esta apertura absoluta de entrada de mercancía extranjera se está afectando seriamente la producción nacional. Entonces, si hubiera una política que dijera vamos a generar una dinámica de consumo, esa dinámica de consumo va a ser con el dinero puesto en el bolsillo de la gente, y ese dinero se va a reducir del IGB, entonces ahí habría en lo inmediato y en el corto plazo un impulso realmente reactivador. Y si eso se acompaña de una medida complementaria, ¿cuál es? Existe un Consejo Nacional de Trabajo que ha discutido en los últimos años una Ley General de Trabajo, que tiene 95% de acuerdo en la Ley General de Trabajo, y el gobierno se niega a promulgarla, se niega a aceptarla, se niega a establecer normas laborales que son adecuadas entre empresarios y trabajadores y que serían un sustento fundamental para una reactivación económica. Lo que quiere hacer el gobierno es dejar a los trabajadores inermes, desorganizados, supeditados a condiciones sin derechos, como estos regímenes especiales que se están instituyendo, para que puedan enfrentar en las condiciones de un mercado sin la presencia intuitiva del Estado a los empresarios. Esa es una situación que es lo que sueñan los del Tea Party en Estados Unidos, es la locura de Reagan y de Thatcher, es la ilusión más dura de los más duros del neoliberalismo en el mundo, que ya fracasó en Europa, que ya fracasó en Estados Unidos y que ahora se plantea en el Perú como la gran novedad, como la gran maravilla. Esa es la esencia de por qué se rechaza por parte de Economía y Finanzas una propuesta de reducir el IGB para que sea más bien un puntal en el desarrollo de la economía para enfrentar esta situación recesiva. Yo señalaba de que esto, que es lo más inmediato, tiene un tema de fondo. Y el tema de fondo está en este proyecto de ley, en un artículo que aparece casi intrascendente y que el congresista Pari decía, ¿por qué lo reiteran? ¿Por qué regresan a la norma de Fujimori apenas dio el golpe de Estado y la dictadura que impuso? ¿Por qué vuelve este gobierno que surge elegido por el pueblo para hacer una transformación? ¿Por qué vuelve a esas circunstancias? Lo que pasa es que uno mira en detalle el artículo sobre los contratos de estabilidad tributaria y uno dice, la apuesta que está haciendo este paquete económico es que la economía nacional va a salir de darle mayores condiciones de posicionamiento en los aspectos fundamentales de la economía del Perú a las grandes empresas mineras. Ya no está hablando ni siquiera de las grandes empresas industriales, productivas, que haya esto que Porter decía en el CADE, que después los del CADE se olvidaron, los conglomerados productivos, que vengan empresarios, que hagan articulaciones con valor agregado, que se hagan cadenas de valor. Ahora se habla de diversión productiva, nada de eso. Lo que se está planteando es tener un país con un mapa minero energético, de conglomerados mineros energéticos. Si uno lee en detalle este artículo que está planteado acá, su novedad sustantiva es que está diciendo que los contratos de estabilidad tributaria para la minería ampliados a 15 años son ampliados a toda actividad que haga la empresa que tenga el contrato. Y por lo tanto, si pone un hospital, si pone un ferrocarril, si pone un puerto, si pone una fundición o si pone unas salchipapas, va a tener todos los beneficios que tengan bajo su contrato de estabilidad tributaria. Va a ser un archipiélago, va a ser del país, un país fraccionado en archipiélagos mineros energéticos, cada uno manejando lo que deberían ser temas públicos, así como algún gobierno anterior hizo un fondo que le manejaba al sector minero como fondo privado. Ahora se está dando los territorios ampliamente, en su totalidad. Por ejemplo, si uno mira el país en este momento, hay 5 o 6 grandes proyectos mineros. Imaginemos que cada uno de estos 5 o 6 grandes proyectos tenga las facultades que se le quiere dar ahora, que una empresa como Tía María o una empresa como Toromocho, cualquiera que sea su régimen de propiedad a nivel mundial, pase a tener sobre el Perú, sobre el territorio donde está, que dice eso, pase a ser administrador de toda esa área y va a tener estabilidad tributaria sobre el conjunto de los temas que quiera invertir y que es prácticamente abierto a su proyecto original de inversión o cualquier proyecto que aparezca. Entonces,
se le puede ocurrir, por ejemplo, a una empresa poner un ferrocarril. Y va a ser también estabilidad tributaria. Se le puede ocurrir poner una fundición, se le puede ocurrir hacer una industria para producir bienes para la propia actividad minera. Ella va a tener también estabilidad tributaria. Eso es una locura, señor presidente, eso es una cuestión similar en la historia del Perú, solo al lado de la Brea y Pariñas, en el cual se hizo extraterritorialidad para una actividad económica a partir del petróleo. Eso es lo que está planteándose el país. Un laudo de la Brea y Pariñas, solo que ahora por un gobierno elegido democráticamente bajo la bandera de la gran transformación. Es inaudito, inaudito. Esa propuesta no puede ser aceptada. Es inconstitucional en primer lugar. No se puede entregar el manejo de los asuntos públicos decisivos bajo una fórmula de contrato de estabilidad tributaria a 15 años con la fórmula libérrima y absoluta que se está dando para las empresas mineras. No se puede hacer eso. Que haya contrato de estabilidad tributaria, bienvenidos que sean. Son unas normas que hay en todo el mundo, son legítimas, pero para la actividad minera. Solo hace una mención contractual, solo hace respetar lo que son las áreas públicas. Si el Estado decide, por ejemplo, en el plan, en la evaluación de impacto ambiental, que en una zona para llevar el mineral no corresponde hacer un mineroducto, porque es una zona donde hay escasez de agua, y llevar el mineral utilizando un agua que es escasa va a significar acrecentar el tema del calentamiento global, entonces eso le corresponde al Estado. Y si el Estado dice, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer un puerto acá, tú quieres hacer un puerto para minerales, te autorizo en esa otra zona, no donde tú quieres, y te autorizo que sea en estas condiciones, porque los puertos del Perú deben tener una norma pública general. Eso lo debe decir el Estado. Pero si es que se va a dar esta facilidad de contrato de estabilidad tributaria con estas normas de administrador en la práctica de un territorio en toda su diversidad de actividades y de responsabilidades, se está haciendo un gravísimo daño al Perú. Se está fraccionando el Perú entre determinados poderes minero-metalúrgicos que se harían cargo de esas áreas del país. Solamente le falta que se asuman el control de los municipios o el control de las regiones. Ese es un tema que termina lamentablemente afectando, y por eso es que no se habla mucho del tema, aparece casi como casualidad, no se fundamenta, pero esa es la única medida del conjunto del paquete que tiene que ver con una inversión de largo plazo. Todo lo otro lo que hace es deja la inversión en manos del mercado, donde el Estado se retira casi totalmente, y deja la dinámica de la economía en manos de la exacción de una mayoría que es una mayoría empobrecida, es una mayoría que vive con las justas, esta nueva clase media que estaba saliendo, dejando de ser pobre, pero porque vive con 7 o 8 tarjetas con las cuales paga un crédito carísimo, esta nueva clase media rápidamente va a volver a la pobreza, y esa es la circunstancia en la cual este paquete económico no resuelve el problema del país. Más simple sería, más adecuado, más exacto, si el ministro nos dijera y nos pudiera explicar el tema del IGB, del incremento del sueldo mínimo, del respeto a las normas laborales, constitucionales y los compromisos que tiene el Perú, a la reactivación poniendo dinero en el bolsillo de la gente y a las posibilidades de descentralizar el país, haciendo que lo público y lo privado concuerden en impulsar cadenas productivas donde se puedan mejorar las condiciones de vida del conjunto de los peruanos. Lamentablemente, con este último paquete, no sé si será el último, se pretende cerrar una propuesta que ya ha venido por partes manejándose, pero que ahora tiene sus puntales definitivos en polarizar mucho más la renta entre los que van a ser beneficiados por los 5.000 o 7.000 millones de dólares que tiene guardado el Estado en el MEF y por los otros beneficios que le dan, y de otro lado la mayoría del Perú que se va a ver afectado porque el pavo de Navidad que sale del bolsillo de la propia gente como si fuera un pago de los empresarios, así va a aparecer este paquete entre el conjunto de los peruanos. Se va a ofertar el desarrollo del Perú, pero a costa de sacrificar a la mayoría de los peruanos. Bien.